Nos visita hoy la profesora doctora Noemí Nicolau, que junto al doctor Carlos Hernández de Rosario participaron en lo que es, desde el 1 de agosto, nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina. Unas últimas dos cositas de las cosas que le leí de sus trabajos. Prometo que estas son las últimas dos. Pues, bueno, muchas gracias por tomarse el trabajo de leerlo. No, gracias a usted por escribirlo, porque si usted no lo hubiera escrito, yo no hubiera leído. No como mi productor, que lee cosas que no puedo nombrar. La intervención judicial en el negocio personalísimo entre médico y paciente. Y otro que dice, los vicios de la voluntad en la relación médico-paciente. Sí, a ver, esos trabajos tienen que ver inclusive con lo que yo le decía de mi tesis, que es yo trabajé mucho la relación médico-paciente, pero no tanto en torno a la responsabilidad del médico, sino a la relación médico-paciente en el respeto de los derechos personalísimos del paciente. Es decir, estos derechos que yo le decía que ahora están en el código, los derechos que la persona tiene sobre su propio cuerpo. El código, por ejemplo, dice que esos derechos no están en el comercio y es algo que nosotros siempre rescatamos, que el cuerpo humano y sus partes renovables tienen un régimen especial, que deben tener un régimen diferente de las cosas, aún las partes renovables. Es decir, el riñón de una persona extraído para una ablación debe estar fuera del comercio, igual que la sangre, igual que el material genético, y debe tener un tratamiento muy especial porque no son cosas, sino parte de la propia dignidad de la persona. Y en esa relación médico-paciente, lo que trabajé en ese artículo es el defecto que tenemos de judicializar cuando hay conflicto entre la opinión del médico, la opinión del paciente o la opinión de los familiares, y que directamente se lleva y que el juez resuelva, se hace un amparo y que el juez resuelva qué cosa hay que hacer con el paciente. En realidad, esto debiera resolverse en los comités de ética hospitalarios. Y lo que dice el comité de ética hospitalario debería ser una tranquilidad muy grande para el médico, respetando la voluntad del paciente en la mayoría de las veces. Usted sabe que estaba pensando en el tema de los testigos de Jehová. Claro, los testigos de Jehová tienen ese problema y nosotros hacemos todo el esfuerzo porque se respete su voluntad, sobre todo cuando son personas capaces. El problema son cuando hay niños, y niños, por ejemplo, recién nacidos, que los padres son los que no permiten que se avance sobre, por ejemplo, para hacerle la transfusión de sangre a un bebé. Ahora, en esos casos, ¿el principal y primer protector no es el Estado, doctora? Sí, pero el Estado a través de la organización de los comités de ética. Las provincias y la nación tienen comité de ética hospitalario. Pero doctora, escúcheme, hay que hacer una transfusión a un niñito, 2 años, pongamos algo. No hay tiempo para hacer una reunión, porque se muere. Pero se consulta. ¿Y cómo hay tiempo para ir al juez y decirle, señor juez, resuelva? Acá en Rosario hubo un caso que resolvió el doctor Jomé. Estaba en feria judicial y le llega el caso de un bebé recién nacido que en un sanatorio los médicos decían hay que hacerle transfusión de sangre, sus papás decían que no, y hubo tiempo porque el juez se tomó el trabajo de pensar, porque los testigos de Jehová tienen protocolos, ellos tienen métodos alternativos, el juez se tomó el trabajo de ver los métodos alternativos, de preguntar a otro equipo médico si aplicaría el método alternativo, y aplicaron el método alternativo, respetaron la voluntad de los padres y el niñito se salvó. Tuvo que hacer la externación, por supuesto que los médicos que decían que no los obligó a que aplicaran un método alternativo, externó al niño, lo internó en otro equipo médico que le aplicaron el método alternativo. Ese es el caso más difícil. Pero hace poco se murió una abogada en Córdoba, abogada o médica, tuvo un accidente, era una mujer grande, dijo que era testigo de Jehová, que le aplicaban el método alternativo y no pudo reproducir la sangre en el tiempo que tenía y se murió.
Y se murió en su ley porque ella no quería la transfusión. Una cuestión muy, muy seria. Sí, sin lugar a dudas. Es muy serio respetar la voluntad del paciente. En el código tenemos todo eso ahora y tenemos las directivas anticipadas. A ver. Tenemos que acostumbrarnos a dejar escrito qué queremos que se haga con nosotros cuando lleguemos a un estado terminal. Y eso se presenta, y el médico tiene que respetar la voluntad. Se llaman directivas anticipadas, está en el código. Así como usted puede dejar un testamento, deja estas directivas anticipadas. No quiero que me mantengan en encarnizamiento terapéutico todo conectado. Artificialmente, hiperconectado. Claro. Quiero que me dejen morir lo que se llama la ortotanasia, naturalmente. Así es. Doctora, ¿le parece que ese pequeño gran detalle del nuevo Código Civil respecto del origen de la persona es una especie de barrera o de imposibilidad que se avance con un proyecto y una discusión que se va a dar en Argentina, porque se dio en todo el mundo, que es el tema del aborto? Y esto yo no creo que porque esté en el código se va a evitar. En cualquier momento se vuelve a discutir, está siempre discutiéndose el tema del aborto. Y se va a volver a discutir y se plantean dos miradas sobre el tema, ¿no? El código ya dijo que se es persona desde la concepción. Y bueno, hay personas y entonces por ahora habrá que volverlo a reformar. Pero este código tiene la ventaja de que sus propios autores, los doctores Lorenzetti, Hayton y Kemmermacher, dijeron que no es un código para 150 años, que se puede ir reformando y se va a reformar. Hay cosas que se van a ir reformando y eso, según quien gane, se podrá reformar. ¿Le parece que viene la discusión pública del tema aborto cuando salgamos de todo esto de las elecciones, demás? No lo sé, no los veo ahora demasiado entusiasmados con eso. Me parece que hay otros temas, me da la impresión, pero bueno, siempre está, siempre está. Lo que pasa es que es difícil la negociación en esos temas, igual que todos los métodos de procreación asistida. Usted fíjese lo que pasó, el código estuvo frenado ¿cuántos meses? Porque había 3 diputadas que querían que el código saliera con los artículos vinculados a la procreación asistida, 3 diputadas kirchneristas, decían tiene que salir con todo esto, y Domínguez, que era el presidente de la Cámara y que es muy católico, decía esos artículos no tienen que pasar. Y ganó Domínguez finalmente, la presidenta dio la orden y se votó el código. Pero el meollo eran esos artículos que tenían que ver con la procreación post-mortem, con la maternidad subrogada. ¿Qué es eso? Lo que ustedes llaman incorrectamente el alquiler de vientres. El alquiler de vientres, que no es alquiler, porque no es un contrato, se alquilan las cosas, y las mujeres no tenemos vientre. Los abogados ya saben que yo digo eso. Es decir, alquiler de vientres hay en las vacas. Las mujeres tenemos órganos femeninos y no nos alquilamos. Es la maternidad subrogada, es decir, que una pareja que decide tener hijos y la mujer no puede llevar adelante el embarazo, contrata, celebra un acuerdo, que para mí no es un contrato, un acuerdo que no tiene que tener costo, con una madre que es la madre portadora, la madre que va a llevar adelante el embarazo. Lo que hace el código nuevo es que a ese niño le da filiación. El niño va a ser hijo de los padres, porque ahora se habla de la voluntad procreacional, es decir, los padres que deciden llevar adelante un embarazo, que podrá ser con el material genético de la misma pareja, que se trabaja in vitro, se implanta el embrión en la madre portadora, esta lleva adelante el embarazo y luego entrega al niño. Cuando yo hice mi tesis en el año 90, en el 89, 87 en Norteamérica, esto era un gran tema. Siempre vamos 30 años para atrás.
Pero es muy difícil, ¿eh? Porque la madre portadora que tiene 9 meses está criando ese niño, muchas veces después no quiere entregar el niño. Y a veces está el material genético de la propia madre portadora. Es decir, se insemina la madre portadora con el material genético del papá. Y entonces el hijo es también medio hijo de la madre portadora. Doctora, ¿y cómo ve usted que en los medios en general hemos hablado exclusivamente de nombres? Ese nombre, ahora se puede poner cualquier nombre. En Santa Fe hubo un rechazo porque a una niña le quisieron poner Yerba Brava. Se lo rechazó el registro civil de Santa Fe Capital, creo. Después, el otro tema, el del divorcio, que todo el mundo habla de eso. Hay un caso de un señor que estuvo casado con una dama, estaba casado con una dama 26 años, de los cuales convivieron nada más que 27 días, pues se separaron porque no funcionaban. Y al día siguiente, el primer día hábil de agosto, se presentó y divorciado. Tampoco, mire, ¿sabe que uno podría pensar respecto a este código? Que en materia de familia, antes no se conversaba nada en la pareja, porque la ley resolvía todo, porque había mucha intervención del Estado. Entonces, a ver, dos novios que se iban a casar tenían muy poco que hablar porque estaba todo resuelto en la ley. El día en que constituían el matrimonio, a su vez, constituían la sociedad conyugal, es decir, que el patrimonio se metía todo en una sola bolsa. Y ahí no había nada que decir, lo decía la ley. Tampoco tenían que decir nada respecto del apellido, porque el apellido, la ley disponía que era el del padre. Tampoco mucho en la elección de los nombres o el apellido de los hijos, el apellido del cónyuge. Estaba todo hecho por la ley. En cambio ahora, una de las cosas que tienen que pensar los novios es que tienen que sentarse a acordar muchas cosas y tiene que ver con un proyecto de vida. En realidad el código apunta a que una pareja tenga un proyecto de vida en común, que eso escasea. Primero, proyecto de vida en común. Y segundo, otro principio que el código implanta es la solidaridad familiar, la idea de que somos un grupo y cada uno es una persona y el código protege mucho a la persona aún dentro de la familia, por eso el niño tiene tantos derechos, pero el niño en la familia y con solidaridad familiar. Todo eso hay que pensarlo. Mire todo lo que tiene que pensar alguien que está en pareja. Si quiere permanecer en pareja, pero sin ningún vínculo legal, entonces vive allí, suelto. Si vive en pareja, pero no en matrimonio, pero en una situación más intermedia, reconociéndose algunos derechos. Entonces, inscriben la unión convivencial. Tienen que pensar eso. Tienen que pensar qué nombre le van a dar a los hijos. Tienen que pensar si se van a casar. Ahora, si deciden que se van a casar, tienen que pensar, y lo pueden hacer, si van a formar directamente la sociedad conyugal, y lo dejan, entonces la ley les arma la sociedad conyugal y todo va a ser común del matrimonio, salvo los bienes propios, o bien pueden acordar que ellos van a tener patrimonios separados, cada uno lo suyo, y no van a mezclar. Es decir, todo eso tienen que acordarlo antes. Si se van a divorciar, tienen que negociar cómo van a liquidar todo lo que tienen en común, cómo van a liquidar los bienes, qué cosas van a hacer con el régimen de visita de los chicos, los alimentos. Todo eso le tienen que llevar un proyecto al juez y eso hay que acordarlo. Es decir, hay mucho que acordar entre los cónyuges y entre los novios. Tienen derecho a organizarse ahora y a pensar. Y no sé si saben decidir, ese es el problema. Hay que enseñarles a los chicos a elegir. Mire todo lo que pueden elegir ahora. ¿Rindió mal alguna vez? No. ¿Cómo le gusta meterse en mi vida? No, pública, ¿cómo? Está bien, se lo reconozco. Mi vida, doctora. Ay, Dios. Bueno, ¿me cree si le digo que fue un gustazo tenerla? No, muchas gracias. Mire todo el tiempo que tuvimos para hablar. ¿Vio? Pavadas. ¿Escuchó, No sé qué dijo. Bueno, el productor que dice, no, ¿cómo pavada, doctora? Muchas gracias, en serio. Bueno, de nada, de nada.
Quédese, no se vaya. Señores, vaya, pero vaya el programa que hemos tenido. Nos tenemos que ir. Sí, sí, sí. Nos tenemos que ir, pero volveremos. Eso sí, tan solo y únicamente si Dios así lo quiere y usted. Pues bien, será hasta entonces.